Hola, buenas noches. ¿Cómo están? Gracias a Dios por este tiempo, ¿verdad? Bien, vamos a orar, ¿sí? Señor, ponemos en tus manos este tiempo de enseñanza. Gracias porque podemos adorarte, porque lo podemos hacer con libertad. Gracias por la vida de los muchachos que se disponen a servirte también, por la vida de mis hermanos, por este lugar. Gracias, Señor. Es una bendición poder adorarte juntos como hermanos, como iglesia. Es un privilegio, Señor, es un honor ser parte de esto. Muchísimas gracias. En esta misma actitud queremos poner en tus manos el tiempo de enseñanza, disponer nuestro corazón. Te pedimos que nos hables, que puedas ayudarnos a ver las cosas con claridad, darnos la gracia para poder hacerlo, Señor, y que haya determinación en nuestro corazón para tomar decisiones, Señor. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Por favor, acompáñeme ahí a la primera carta a los Corintios, en el capítulo 4. Vamos a leer a partir del versículo 11. Continuamos con la serie Vivamos Piadosamente. Es la primera, estamos estudiando la primera carta a los Corintios, estamos en el capítulo 4. Y vamos a leer 3 versículos. Primera a los Corintios, capítulo 4, a partir del versículo 11. Bien, dice así, se los voy a leer una traducción distinta, ¿sí? Dice: hasta el momento presente pasamos hambre y sed, andamos mal vestidos, somos maltratados y no tenemos dónde vivir. Nos agotamos trabajando con nuestras propias manos. Cuando nos ultrajan, bendecimos. Cuando somos perseguidos, lo soportamos. Cuando nos difaman, tratamos de reconciliar. Hemos llegado a ser hasta ahora la escoria del mundo, el desecho de todo. Bien, Pablo le habla a una generación de cristianos que no estaba dispuesta a vivir para otros, ¿sabe? Sí. Pablo hace ver cuál es el verdadero llamado de un apóstol y las implicaciones que conlleva. Sí. Pero recordemos cuál era el contexto de los corintios. Sí. Estaban divididos por intereses propios, habían concluido en cosas que era totalmente contrario al espíritu de la Escritura, totalmente contrario al espíritu de lo que el apóstol Pablo había enseñado en un principio. Estaban en divisiones, cada uno había tomado su propio partido. El apóstol Pablo desde el principio les habla como inmaduros, como niños recién nacidos, que no pueden ni siquiera, que no serían capaces de poder discernir las cosas de manera espiritual, puesto que estaban conduciéndose en la carne, en sus sentidos. Y todo esto implicaba el hecho de que había quienes tenían en poco el llamamiento del apóstol Pablo. Sí. Ellos ya habían tomado partido por alguno. El apóstol Pablo menciona por lo menos 4, y los 4, lo hablábamos la semana pasada, no tenían una enseñanza hereje, ni mucho menos. El problema no era la enseñanza que ellos habían recibido. El problema era el corazón de los corintios. Habían decidido ellos ciertamente abrazar el evangelio. El apóstol Pablo les habla y los trata como hombres nacidos de nuevo, como gente que ciertamente se había arrepentido de sus pecados, que habían conocido la verdad del evangelio y habían sido salvos, e incluso les exhorta, ¿verdad?, a poder sobreedificar sobre la obra del Señor con materiales que valen la pena y que en algún momento serán probados. ¿Recuerdan eso?
Aprendíamos que no hay cristianos que solamente se dedican a calentar bancas, ¿no? Es decir, todos de alguna manera estamos sobreedificando en la obra del Señor, todos. Algunos con materiales más endebles que otros, algunos con materiales perecederos, pero la realidad, según lo que el apóstol Pablo les estaba diciendo a los corintios, es que todos seremos probados, es decir, nuestras obras serán probadas, todas. Y en ese contexto es que el apóstol Pablo, terminando un discurso de mucho sarcasmo, hablándoles a ellos como aquellos que habían alcanzado la gloria, como aquellos que ya estaban reinando como reyes, y que ellos simplemente estaban como sirvientes miserables que no habían alcanzado absolutamente nada. Por supuesto, siendo muy sarcástico el apóstol Pablo, empieza este discurso hablando con mucha verdad. Entonces Pablo, repito, le habla a una generación de cristianos que no estaban dispuestos a vivir para otros. Yo podría decir que los corintios, el mayor problema que tenían es que estaban viendo por sí mismos y nada más. Y es muy curioso, ¿sabe? Porque según lo que nosotros podemos ver, es que era una iglesia en donde el Espíritu de Dios había decidido de manera soberana manifestarse en dones. No sabemos exactamente cuáles eran los dones que predominaban, pero sabemos que los había. Que había quienes hablaban en lenguas. Y que habían reuniones en donde era muy evidente el mover del Espíritu de Dios y las cosas sobrenaturales. Por eso el apóstol Pablo más adelante habla acerca del orden. Pero es muy curioso, ¿no? Pero la realidad es que nosotros, por lo que el apóstol Pablo sigue insistiendo y sigue empujando, es porque los corintios no alcanzaban a ver más allá de sus narices, o más allá de su nariz, ¿verdad? Bueno, más tenían. Así es, ¿no? Más allá de su nariz. Que no tienen dos. Tienen dos huequitos nomás, pero una nariz. Entonces Pablo, ¿verdad? Aquí les hace ver cuál es el verdadero llamado de un apóstol y las implicaciones que tiene. ¿Sí? Ahora, si de repente ven que hago visco es porque no traigo lentes, ¿no? Así que algunos ya no los alcanzo a ver. Miren, todos tenemos opinión de algo, ¿cierto? Si yo ahorita preguntara de qué color quieren que pintemos la iglesia, habría diferentes opiniones. Sí. Y está bien que tengamos diferentes opiniones. Hay cosas en donde no trasciende. Sí. Hay cosas en donde está bien. Si alguno prefiere el color rojo y el otro prefiere el color café, está bien. Sí. Si a alguno le gusta una cosa, a mí me gusta la nieve de fresa, alguno dirá, guácala la fresa. Bueno, a mí me gusta, ¿verdad? Y al que no le guste seguramente es porque está en tinieblas. Pero hay cosas que no son trascendentes, pero hay otras que sí, mis amados. Hay cosas que son de suma relevancia y de suma trascendencia. Sí. Vivimos en una sociedad en donde ya están tratando de desaparecer los absolutos y en donde solamente existen los relativos, en donde cada cosa, ¿sí?, se puede tomar como verdad según la perspectiva de cada quien e incluso, ¿sí?, la identidad de alguien en cuanto a si es un ser humano o no. ¿Me explico? O sea, si una persona se autopercibe como caballo, el asunto es que según la filosofía del mundo, todos los demás tenemos que verlo como tal. Y hay cosas que son de suma relevancia. Bueno, en las cosas de la palabra de Dios, por supuesto que hay absolutos. Por supuesto que sí. El Salmo 119, 160 dice, la suma de tus palabras es verdad. Dice, y eterno es todo juicio de tu justicia. Es decir, Él es justo. No solamente tiene la verdad absoluta, sino toda esa verdad es totalmente justa. Sí. Miren, ¿por qué menciono esto? Porque el apóstol Pablo está con ese discurso, con esos 3 pasajes que nosotros leímos, está acentuando una verdad. Está dando una serie de características.
de hombres que realmente aman a Dios. Miren, la palabra apóstol significa enviado. Sí. Y en ese sentido, por supuesto, un enviado por Dios. Sí. Ya que en general la palabra como tal se llama apóstol a cualquier persona que se dedica a propagar una idea política o social. Repito, en este caso es predicar una doctrina o una creencia religiosa. Bueno, en el tiempo del apóstol Pablo ya había gente que se decía enviado por Dios. Es decir, decían, yo soy un enviado por Dios. Y utilizaban esta palabra, yo soy un apóstol. Sí. Y traían su discurso. De hecho, el apóstol Pablo en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 11, en el versículo 3, les dice a los corintios, se los voy a leer, la Nueva Traducción Viviente dice, pero temo que de alguna manera su pura y completa devoción a Cristo se corrompa, tal como Eva fue engañada por la astucia de la serpiente. Ustedes soportan de buena gana todo lo que cualquiera les dice, aun si les predican a un Jesús diferente del que nosotros predicamos, o a un espíritu diferente del que ustedes recibieron, o un evangelio diferente del que creyeron. Pero de ninguna manera me considero inferior a esos superapóstoles que enseñan tales cosas. Fíjense, años después el apóstol Pablo sigue tratando con los corintios el asunto de la idolatría y de poner a los hombres en una posición que no les corresponde. Esos superhombres, esos superapóstoles. Porque tenemos la tendencia a ser así, mis amados. Y eso empieza desde los hijos e incluso en el matrimonio, al esposo o a la esposa. Y eso es pero tan peligroso. Porque el asunto es que cuando nosotros idealizamos a alguien y lo ponemos en una posición en la que no debe de estar, sí, según la Biblia eso se llama, y eso es pecado. Y eso es pecado. En la Biblia encontramos dos clases de apóstoles. Los 12 apóstoles que caminaron con Jesús. Sí, que más adelante uno salió chafo y lo cambiaron por otro, ¿recuerdan? Son los 12 llamados por Jesús que fueron enviados a predicar el evangelio a todas las naciones y a que fueran testigos y dieran testimonio acerca de él. Sí. Y hay otros apóstoles. En el Nuevo Testamento hay otros apóstoles como el apóstol Pablo, como Apolos, que el apóstol Pablo también lo menciona como apóstol. Sí. Bernabé es otro que es llamado en el Nuevo Testamento como apóstol. Jacobo, el hermano de Jesús, también llamado Santiago, es llamado como apóstol. Y hay muchos otros más que fungen la función precisamente de la etimología de la palabra. Fueron enviados con una encomienda a predicar el evangelio, a establecer el evangelio. Sí. Y aun cuando, repito, en Corintio estaban divididos por sus líderes favoritos, Pablo les dice que en verdad cada servidor, cada apóstol en ese sentido, cada persona que colabora en la obra de Dios, no es más que un administrador de los misterios de Dios. Sí. Es decir, sirvientes. De hecho, el apóstol Pablo habla acerca de sirvientes fieles de la obra del Señor. Ahora, esta gran declaración hecha por tierra, mis amados, ese título mal utilizado, ¿no? Como ese gran siervo de Dios. ¿Lo hemos escuchado, no? Con ustedes, el gran siervo de Dios, ¿no? Viene de África a resucitar 358,000 personas. Envió y predicó. Gran siervo. No existe tal cosa. De hecho, miren, acompáñenme por favor al Evangelio de Lucas, capítulo 17, versículo 10. Lucas 17, 10 dice, así también vosotros. Está hablando acerca de la servidumbre, está hablando acerca de aquel que sirve a su amo. Mire lo que les dice Jesús a sus discípulos. Cuando hayas hecho todo lo que se les ha ordenado, digan conmigo, hacer todo. Todo lo que se les ha ordenado. Decid, así como que a mí mismo, ¿no? Mí mismo. Siervos
inútiles somos. Gran siervo de Dios, dice así, pero obedeció en todo. Siervos inútiles somos, pues lo que habíamos de hacer, hicimos. La palabra clave aquí es lo que debíamos hacer. Es decir, el deber que tiene cada servidor. Ahora, aquí, mis amados, no está hablando de sirvientes al ministerio, ni sirvientes al ministro, sino está hablando acerca de servidores de Dios. ¿Sí? Ese es el asunto. Porque de repente se utilizan estos textos, ¿verdad?, para hablar acerca del servicio a la iglesia, a la congregación, que por supuesto entra, pero no en un sentido, sí, a una cuestión dogmática, ¿verdad?, o una línea a Dios. Y por supuesto eso se extiende dentro de la iglesia, dentro de la congregación, ¿sí? Pero a lo que voy, ¿no?, y esto es importante aclarar, no es una invitación a servir a los ministros como tal. Sí, porque de ahí muchos se toman para enseñorearse de las ovejas. No se trata de eso, ¿verdad? Miren, nosotros como pastores, como colaboradores, como ministros, ¿verdad? O como, el apóstol Pablo habla acerca de administradores, ¿verdad? El apóstol Pablo también utiliza la palabra de esclavos, ¿sí?, de mayordomos. Pero la realidad es que nosotros simplemente somos perros ovejeros. ¿Sí? Porque el buen pastor es uno. ¿Sí? Y dice que las ovejas oyen la voz de su pastor. Realmente ustedes y yo, porque yo también soy oveja, a quien debemos escuchar es a nuestro pastor. Y el perro ovejero lo único que hace es estar ladrando a las ovejas para que se vayan, ¿no?, tras la orden del buen pastor. Si el pastor dice para allá, bueno, el perro ovejero, ¿sabe qué hace? Cuando una ovejita anda descarriada, le ladra. ¿No? No da mucho miedo el perro eso. Y le ladra, ¿verdad? ¿Para qué? Para que la oveja que ande medio descarriada vuelva con las demás y se dirija hacia donde su pastor las está guiando. Y miren, y ciertamente el perro pastor, pues es escogido por el pastor, ¿no? Pero lo único que habla de eso es que hay una función. Es una función encomendada por el pastor. Sí. Entonces, estos textos, mis amados, todo este capítulo, ¿sí?, ubica perfectamente bien, en primera instancia, a las ovejas idólatras, ¿no? Aquellos creyentes que de repente, repito, caemos o tenemos la tendencia a idealizar. Y miren, y esto es peligroso, tanto en el sentido de idealizar como poner a las personas, ¿verdad?, en un pedestal, también porque nos libra de dos cosas. Uno, darles atributos que no tienen, y por otro lado, entender que el día de mañana, ¿verdad?, que veamos una debilidad, ¿sí?, por el otro lado nuestra fe estará intacta, porque no estamos descansando en la persona que está al frente. No estamos descansando en ellos, sino estamos descansando en Dios. Por eso es que la Biblia habla acerca de estar orando constantemente por nuestros pastores. Necesitamos estar orando por nuestros pastores. ¿Sí? ¿Por qué? Porque hay pruebas, porque hay dificultades. Y Dios, necesitamos la gracia del Señor para ser librados de eso. ¿Sí? Entonces el día de mañana, bueno, mi fe está puesta en el Señor. ¿Sí? Entonces, si alguno hace, ¿verdad?, ordenó. Entonces, ¿acaso hay alguien aquí que obedece a su Señor y le complace en todo? ¿No? Bueno, aún si lo hubiera, según palabras de Jesús, ¿verdad?, pues, siervo inútil es. No hay mérito alguno por servir a aquel que nos redimió. No hay mérito alguno por servir a aquel que nos salvó por sus propios méritos. Sí. Aquel que vivió para morir y resucitar por su causa, por amor a otros, y así comprar a todo aquel que reconoce su necesidad de redención. Redención significa, ¿verdad?, tiene que ver con ser comprado.
¿sí? Fuiste comprado, fue una deuda pagada. Entonces aquel que ha sido redimido, ¿sí? Pues no ha sido redimido por sus propios méritos, sino por los méritos de su Señor. No tiene gloria alguna, no tiene mérito alguno, no tiene alabanza. Y miren, y el apóstol Pablo está claro en esto. Desde el principio lo tuvo claro. De hecho, desde su llamado. Sí. Miren, cuando el apóstol Pablo, acompáñenme por favor allá al libro de Hechos, capítulo 9, versículo 15. Vamos a leer el 15 y el 16. Pero cuando Pablo fue encontrado por Jesús, llamó a un discípulo llamado Ananías, ¿recuerdan? La mayoría conocemos la historia. ¿Quién era Saulo de Tarso? Sí. Y el Señor llama a Ananías. Para esto Ananías le dice al Señor: Señor, es que no puedo ir porque ¿acaso no conoces a este hombre? Este hombre persigue a los tuyos, los mata. Miren lo que dice ahí. El Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. ¿Qué tal un llamadito de esos? Vas a ir a las naciones, aleluya, a padecer por mi nombre. Es bien interesante porque mire, la palabra padecer en el griego aquí es la palabra hipofero, que significa sufrir, carecer, menguar. La palabra menguar tiene que ver con renunciar a. Sí. Y es muy padre porque ya que el rabino Saulo de Tarso, quien se topó con Jesús y cayó en tierra, se levantó como Pablo, que significa pequeño, que significa el que mengua, el que cede. Dios lo llamó precisamente para eso. Sí, para eso. Más adelante, cuando el apóstol Pablo estaba frente al pueblo de Jerusalén, después de que va a Éfeso, él regresa a Jerusalén y lo toman ahí, y el apóstol Pablo dice que da testimonio de todas las cosas que el Señor estaba haciendo con los gentiles, y todos dijeron: nosotros pensamos que te habías ido para otro bando, mano, que habías inventado tu religión nueva. Y le dice: no, yo lo único que he hablado es el cumplimiento de las Escrituras. Sí. El Señor ha venido. No, pues nosotros creemos, bueno, mira, para que vean los demás judíos que no te fuiste a otra religión, ¿sí? Que no traes tu propio movimiento. Ahí hay algunos hermanos que van a hacer algunos votos, se van a rapar la cabeza y van a celebrar ciertas fiestas judías. Ahí échense una vuelta, por favor, al capítulo 22 de Hechos. Dice el apóstol Pablo: va, yo sigo siendo de los mismos, pero ahora entiendo y he visto que la promesa se ha cumplido, el Mesías ha venido. Entonces Pablo, después de eso, cuando iba, dice que unos hombres lo tomaron y dijeron: este es el que alborota y transgrede la ley de Moisés, y dice que esta ya no es más vigente, ¿no? Y lo toman y lo presentan delante. Dice que lo estaban golpeando porque querían matarlo. Entonces llegaron algunos soldados romanos, se lo quitaron. El apóstol Pablo dijo: denme chance de poder testificar, de explicarles al pueblo, de explicarles qué es lo que pasaba. De hecho, hace ratito estaba leyendo otra vez y me conmovió. Léanlos de verdad. Y miren lo que les dijo el apóstol Pablo, hablando acerca de su llamado, después de que les explicó todo lo que estaba sucediendo y qué fue lo que Dios le llamó y qué es lo que estaba haciendo y cuáles eran las promesas que se estaban cumpliendo de parte de Dios para los gentiles y para los judíos que estaban fuera de Jerusalén. Y habla acerca de esto y dice: el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad y veas al justo y oiga la voz de su boca, porque serás testigo suyo a todos los hombres de lo que has visto y oído.
El mismo apóstol Pablo sabía cuál era su llamado. Sí. El mismo apóstol Pablo desde el principio supo a qué le tiraba. Miren, hace varios años atrás, varios años atrás, yo trabajé en una gasolinera y recuerdo en una ocasión que a un despachador se le pidió que hiciera una tarea extra, no extra, más bien una tarea que no era despachar, ¿no? Y él se enojó y dijo, no, a mí me contrataron de despachador, ¿no? Yo recuerdo que el que era gerente en aquel entonces le dijo, no, tú estás contratado como trabajador general, ¿sí? Y lo que se te manda a hacer dentro de tus horas pues es despachar, y no se le estaba pidiendo nada fuera de, ¿no? De hecho creo que era sacar una basura nada más, pero él no quiso. A lo que voy es que cuando ellos fueron a la oficina, él sacó el contrato y le dijo, mira, aquí está tu contrato, tú no eres un despachador, tú eres un trabajador general. Sí. Y las implicaciones que esto lleva, ¿no? A lo que voy es, él pues sorprendió y dijo, no, pues yo vine a buscar trabajo de despachador, ¿no? Renuncio. Y se fue. Porque él estaba contratado como despachador. ¿A qué voy con esto, mis amados? ¿Sabe que eso le sucede a muchos cristianos cuando se topan con este tipo de cosas? Llegan a la iglesia y dicen, no, es que a mí me hablaron de salvación, de prosperidad, de bienestar, de paz, pero a mí no me dijeron que tenía que padecer, a mí no me dijeron que tenía que renunciar a cosas, a mí no me dijeron que tenía que dejar de vivir de esa manera, y muchos terminan renunciando. Por eso es tan importante, mis amados, que nosotros, cuando prediquemos el Evangelio, lo prediquemos bien y le digamos a la gente qué implicaciones tiene. ¿Sí me expliqué? El apóstol Pablo sabía desde el principio de qué se trataba. De hecho, por ahí hubo alguien que le profetizó al apóstol Pablo y dijo, a ver, ¿quién es el dueño de este cinturón? Porque quiero decirles que va a recibir una corretiza y una golpiza. Y el apóstol Pablo dijo, yo. Pues nomás te digo, mano, que Dios dice que te van a dar una guamisa. Dijo el apóstol Pablo, va. El apóstol Pablo está poniendo la plomada de qué es ser un verdadero servidor de Cristo. El mundo, mis amados, nos está empujando hacia el lado contrario. No tienes por qué sufrir. No tienes por qué padecer. Me da mucha risa siempre que paso por ahí por la Colosio, enfrente del Cerezo, contra esquina, dice Divorcio Express. ¿Lo ha visto? Eso es allá afuera. Que se venda rápido, ¿verdad? Que se venda rápido. Entre más rápido mejor. Lo más cómodo. No te funcionó, el que sigue. Lo que sigue, no tienes por qué batallar. Porque se trata de ti. Porque se trata de ti. Y Dios dice, no se trata de ti. Se trata de mí. Se trata de mi gloria. Se trata de mi honra. Se trata de mi obra. No se trata de ti. Yo te compré a ti. Por mis méritos. Pagué el precio y ya no te perteneces tú. Por eso el apóstol Pablo perfectamente lo entendía y decía, es que ya no vivo yo, sino es Cristo que vive en mí. Yo ya no me pertenezco, yo soy un esclavo por amor a Él. Y todo lo que vivo en la carne lo vivo para Cristo Jesús. Todo tiene que ver con Él, porque ya no me pertenezco. De eso se trata el Evangelio. De eso se trata vivir para Él. Si no vivimos, mis amados, bajo esa filosofía, bajo ese pensamiento de vida, bajo esa dirección, no estamos viviendo un cristianismo totalmente bíblico. Así es. Porque serás testigo. Repito, el apóstol Pablo sabía de qué se trataba desde el principio y dijo, sí le entro. Ahora que estamos hablando con los muchachos, ¿no?, de prematrimoniales. ¿Le entras o no le entras? Se trata de esto. Nadie llega engañado, ¿verdad? O ese debiera ser.
Y les he compartido hace algunos años, una persona se acercó conmigo y me dijo, los cristianos son unos abusivos. Los pastores son unos lacras, son unos ratas. Y bueno, pues sí, cuando me contó su historia le dije, pues sí, compadre, a los que conociste sí son así. Porque sí le robaron, sí le mintieron. Le vendieron la idea que si él daba dinero, su esposa iba a sanar de cáncer sí o sí. Y cuando su esposa murió, le dijeron, es que te faltó fe. Eso no viene en la Biblia. Eso no viene en la Biblia, eso no viene en las Escrituras. Pero se van a ver con Dios. Sí, se van a ver con Dios. Dice el apóstol Pablo, versículo 9, porque pienso que Dios nos ha exhibido, recuerdan, lo veíamos la semana pasada, a nosotros los apóstoles en último lugar, como a sentenciados a muerte, porque hemos llegado a ser un espectáculo para el mundo, tanto para los ángeles como para los hombres. Aquellos que estamos llevando el evangelio, aquellos que estamos predicando la palabra, hemos llegado a ser como ese espectáculo porque hemos padecido a causa de ellos. Dice el apóstol Pablo, aún yo me debo a ustedes, diciéndole a los corintios. Esa es la realidad, ese es el corazón verdadero de un apóstol, de alguien que se sabe enviado por Dios a hacer la encomienda del Señor. Los apóstoles de hoy en día se tratan, ¿verdad?, de simplemente presumir sus ropas, carros, lujos. Eso no es un apóstol. De eso no se trata. Miremos el versículo 11. ¿Qué es un apóstol? Hasta este momento presente pasamos hambre y sed. Ese es un apóstol. Ese es un siervo de Dios. Andamos mal vestidos. Para aquel que dijo un día, ¿cómo me voy a atrever yo a hablar de prosperidad si tengo mis garras puestas? Pues que lea primero los Corintios 4:11. Andamos mal vestidos, somos maltratados y no tenemos dónde vivir. Jesús dijo, ¿verdad? Aún las zorras tienen dónde vivir, dónde dormir y el Hijo del Hombre no. De repente, mis amados, nuestra concepción, nuestra percepción de las cosas son tan distintas a lo que Dios tiene para nosotros. Y nosotros tenemos dónde dormir, y nosotros tenemos que ponernos, y nosotros tenemos en qué movernos. Y de repente volteamos al cielo y decimos, Señor, qué miserable soy, acuérdate de mí. Nos hace ubicarnos, mis amados. Esto nos ubica. No sé usted, pero a mí sí. Confronta mi vida, confronta mi fe. Y sí, qué miserables somos por no entender esto. Porque hemos recibido a manos llenas y deberíamos de estar contentos y agradecidos con lo que tenemos y vivir precisamente con esa actitud, en gratitud a Él, en amor a Él, suficiente para servirle, suficiente para darnos, suficiente para desbordar nuestra vida a Él, pero no, necesito todavía más. Hay cosas todavía que tengo que agarrar, hay cosas todavía que tengo que obtener, hay cosas todavía que no consigo, y si yo sirvo a Dios y si yo invierto mi tiempo en las cosas del Señor, no lo voy a alcanzar. Señor, todavía no es tiempo. Me recuerda a Ageo. No es tiempo para edificar la casa del Señor, pero sí para edificar sus propias casas. Dice el apóstol Pablo, nos agotamos trabajando con nuestras propias manos. Cuando nos ultrajan, bendecimos. ¿Cómo andamos en eso? A veces es difícil. A veces es complicado, pero es un ejemplo, ¿no? Dice, cuando somos perseguidos, lo soportamos. Estamos listos para eso. Estamos firmes para la persecución. No habla de que se andan quejando con Dios, ¿no? Lo soportan. ¿Sí? Como dice por ahí el dicho, ¿no? Aguantar callado. Aguantar callado.
Señor, es que es una injusticia. Aguanta callado. Aguanta vara. Esto no es nada. Espérense. Esto no es nada. Iglesia apenas está empezando. Si es que alguno se siente perseguido. Esto no es nada. De verdad. Cuando nos difaman, sí saben qué es difamar, ¿no? Cuando levantan falsos. ¿Cómo actuamos? ¿Nos indignamos? ¿Nos indignamos? ¿Decimos qué injusto es esto? ¿Reclamamos nuestros derechos? Dice, tratamos de reconciliar. Tratamos de reconciliar. Fíjense, si es que van a leer el capítulo que les dije ahí, el capítulo 22 de Hechos, cuando el apóstol Pablo, léanse desde el capítulo 20. Pero miren, el apóstol Pablo lo están difamando, ¿sí? Y lo están golpeando. Yo no sé cómo va a estar usted, a lo mejor ya está tirando sabanazos también usted, ¿no? Pero lo están golpeando al apóstol Pablo. Él desde el principio pudo haber gritado, ¡guardias! Así como el comercial de los emperadores, porque él era romano. De hecho, cuando nosotros leemos más adelante, él hasta el final apeló a eso. Cuando lo iban a azotar dijo, oye, pero pues ¿cómo se va a ver un romano golpeando a otro romano? Y dijo, caray, ¿a poco eres romano? Sí. Dice, oye, pero pues yo batallé para ganar mi nacionalidad. Sí, pero el asunto es que yo soy de nacimiento, dice el apóstol Pablo. Dice que tuvieron temor porque había una ley. La ley decía en Roma que un romano no podía ser azotado por Roma. Si un soldado romano azotaba a otro romano, ¿sí?, podía morir. Pero a lo que voy, el apóstol Pablo apeló eso hasta el final. Al principio precisamente quiso hacer esto, conciliar con el pueblo. Y dijo, no, aguanta, denme chance, necesito hablar con ellos. Pero al final el pueblo, después de que lo escuche con él, mátenlo. Pero lo que voy es que el apóstol Pablo lo dice, mis amados, con autoridad, porque lo vivió y porque fue ejemplo. Como dice el apóstol Pablo en los versículos anteriores, tanto Apolo y yo somos ejemplo de esto, de servidores fieles, de administradores de aquello que se nos ha encomendado de manera fiel. A lo mejor no tengo la elocuencia, ¿verdad?, de Apolo, pero soy fiel en esto. Sí. Cuando nos difaman tratamos de reconciliar y hemos llegado a ser hasta ahora, dice el apóstol Pablo, la escoria del mundo, el desecho de todo. El apóstol Pablo, aquel hombre que déjeme decirle que cuando era Saulo, era un hombre reconocido, era rabino. De hecho, en su defensa ante el concilio dicen, mire, yo he sido instruido bajo los pies de Gamaliel, un rabino reconocido por judíos. Es decir, sé de lo que les estoy hablando, conozco la ley, he sido instruido en ella y he caminado conforme a la ley, sé de lo que les estoy hablando. Y dice el apóstol Pablo, renunció a todo eso, por un lado, tanto a la nación judía, ¿verdad?, en cuanto a liturgia, reconocimiento, como también en Roma, no apeló a ninguna de las dos y decidió ir por Cristo. Y concluyó el apóstol Pablo diciendo, todo esto para mí es basura, es como estiércol para ganar a Cristo. Bueno, el apóstol Pablo, mis amados, estaba poniendo la plomada de que era un verdadero, cómo se debía de conducir un verdadero apóstol. Sí. Corintio estaba tan inmerso en su inmadurez que no era capaz de ver todas las implicaciones que tenía que llevar el peso de ser un apóstol y un colaborador de la obra de Dios. Como muchas veces me atrevo a decir que nos sucede a nosotros, mis amados. Sí, a veces estamos tan inmersos en nosotros, en nuestras situaciones, en nuestra inmadurez, que no nos damos cuenta las implicaciones que tiene decir soy un hijo de Dios. Todo lo que implica decir soy cristiano. Hace algunas semanas conocí a una persona y hicimos un viaje a Cabo San Lucas. Me subí cuando me subí a su carro. En ese momento nos presentamos, solamente habíamos hablado por teléfono y fuimos a Cabo San Lucas a ver una cuestión de trabajo. Y mientras íbamos camino para allá, salían sapos y culebras y renacuajos y de todo por la boca.
hasta que como a medio camino, ¿sí? Como que me empezó a ver medio raro y empezaron a coincidir cosas y me dice, oye, ¿eres cristiano? Le digo, sí. Ah, yo también, varón, me dijo. Aleluya. Mire, es calladito como una media hora. Ya empezamos a hablar de la gente en común, ¿no? Algunos brothers que conocíamos. Pero de verdad es muy triste, mis amados. A veces no tenemos idea, no sabemos qué implica el hecho de decir soy cristiano, soy hijo de Dios. Somos tan ligeros. Somos tan ligeros. Y Dios quiere librarnos de eso. Dios quiere que huyamos de eso. Dios quiere que nos alejemos lo más pronto posible de eso, de tomar en poco el hecho de decirnos somos hijos de Dios. Y no tener en claro que el vivir para Él muchas veces implicará esto, implicará sed, implicará hambre, implicará no tener que ponerse, implicará a veces no tener dónde dormir, implicará eso. La pregunta es, ¿estamos dispuestos a ello? Porque Él es digno, ¿sabe? Él es digno de que vivamos así. Él es digno de que nosotros demos todo lo que somos y todo lo que tenemos, si es que tenemos algo y si es que somos algo. Él es digno de recibirlo. ¿En nosotros habrá esa disposición, esa disponibilidad para vivir de esa manera? Es una buena pregunta. Y no lo hago para que me conteste, sino para que nosotros nos la hagamos y que reflexionemos al respecto y que nos demos cuenta cómo es nuestro diario vivir, cómo es que estamos caminando todos los días, qué es lo que pasa la mayor parte de nuestro tiempo en nuestra cabeza, qué pensamos, qué vivimos, en qué concluimos ante las cosas, ante las situaciones. Eso, mis amados, nos llevará a ver si realmente somos hijos de Dios o no. Porque el hecho de decir yo también soy cristiano, porque voy a una iglesia, eso no me hace hijo de Dios. Ahora, este no es un mensaje nuevo, pero sé que a todos, mis amados, sé que a todos nos confronta. Porque todos tenemos alguna área en que tenemos que ajustar y tenemos que crecer y tenemos que madurar. Todos. Por eso es que Dios nos llama a alejarnos de eso, alejarnos de la comodidad, alejarnos precisamente de un confort que el mundo nos está ofreciendo y que puede desviarnos y que puede distraernos y que lo está haciendo. Atendamos el llamado de Dios. El edificar la obra del Señor de manera digna conlleva dar mi vida misma, ¿sabe? ¿Me ayudas, Víctor, con el piano? El edificar en la obra del Señor de manera digna conlleva dar mi vida misma. Lo hemos dicho en otras ocasiones, ¿no? Dios no pide mucho. Dios lo pide todo. O sea, con Dios no es como está bien, Señor, pues mira, ahí te va, ¿no? Un poquito. Es como cuando si nosotros le dijéramos a nuestra esposa, ¿no? En nuestra relación conyugal, le dijéramos, mira, mi amor, yo te amo, ¿verdad? Pero te voy a ser fiel hasta un 90%. Es mucho, 90%. Nadie tiene ese porcentaje más que tú. ¿Cómo se iba a sentir la pareja? ¿O cómo nos íbamos a sentir nosotros que nuestra pareja nos dijera eso? Tú tienes el 90%. Es más, que nos dijera, mira, tú tienes el 98% de mi fidelidad. ¿Y qué onda con el 2%, no? ¿Eso iba a poder llevar una buena relación? ¿Iba a poder haber confianza? ¿Podríamos hablar de una relación de lealtad? Bueno, lo mismo es con el Señor, ¿sabe? Cuando nosotros nos damos a medias, cuando nosotros solamente le damos ciertas áreas de nuestra vida y otras tal vez no lo decimos, pero sí en nuestra manera de conducirnos le decimos, aquí tú no te metes, Señor, esto es mío. Llámese trabajo, llámese relaciones con personas, amigos o una relación amorosa, no lo sé. Es exactamente lo mismo. Y Dios dice, no, yo no puedo tener una relación así. Porque así como usted
pide total fidelidad y lealtad de su pareja, y hablo de parejas, ahora lo tengo que decir, parejas normales dentro de la norma, en sus 5 sentidos, porque el asunto es que allá afuera ya está de moda hacer otro tipo de tonterías. Ya no existe tal cosa. Pero dentro de la norma, hablando de una relación tradicional, así como nosotros exigimos esa fidelidad y lealtad completa, bueno, lo mismo es para con el Señor, ¿sabe? No funciona a medias tintas con Él. Y mire, y el asunto es que a Dios no podemos engañarlo, pues. A nuestra esposa, a nuestro amigo, a nuestro compañero, a la gente podemos engañarlos. Y miren, y algunos tenemos una sagacidad para el engaño, para la artimaña. Y cuidado con eso, porque el Señor, mire, el Señor identifica a los hijos de mentira precisamente como los hijos del diablo. Si usted se conduce en mentira, usted es un hijo del diablo, según las palabras de Jesús, no las mías. Así que ni me mire feo a mí, Jesús dijo. Pero con Dios, mis amados, se trata de todo. Para poder vivir como el apóstol Pablo vivió, necesitamos crecer en ese sentido, decir, se trata de ti y todo es para ti. No de a poquito o no de piquitos, sino es todo. Y ese es un desafío, mis amados. Y debo decirlo que es un desafío para la iglesia hoy en día. Es un desafío para esta generación. Es bien triste, es muy lamentable que juguemos de esa manera y que un día podamos. Y miren, y es que es tan evidente hoy en día en redes sociales, y me vienen a la cabeza muchas cosas, ¿no? Pero que de repente ves una semana así como que puro posting cristiano, ¿no? Y ya después se va diluyendo y después sale cada tontería. Y nos evidenciamos, mis amados, y es muy lamentable eso. Es muy lamentable. Yo reconozco que hay áreas en las que debo de seguir creciendo y que hay áreas en donde tengo que entregárselas a Dios y tengo que confiar en el Señor y tengo que avanzar y tengo que madurar. Y yo le invito a que juntos todos llevemos precisamente todas las áreas a Dios, se las entreguemos a Él, que el Señor nos ayude a avanzar y nos ayude a crecer. Y el día que lo hagamos, concluyamos de esa manera, ¿no? Siervo inútil soy, porque lo que debía hacer, lo hice. No hay mérito. No hay mérito. No hay mérito. Él me salvó por sus méritos. No hay mérito. Se trata de Él. ¿Oramos? ¿Sí? Damos gracias a Dios. Señor, muchas gracias. Gracias por tu palabra, Señor. Es tan confrontante ver, Señor, la vida del apóstol Pablo y de muchos otros hombres que vivieron para ti y no buscando un legado ni trascender, ni mucho menos lo hicieron por su obediencia a ti, Señor. Y ahora, Señor, son esa nube de testigos que nos exhorta y nos empujan, Señor, a mirarte a ti y menguar y renunciar a nosotros mismos para que tú crezcas, Señor, para que tú te enaltezcas en nosotros. Ayúdanos, Señor, ayúdanos a poder ver la vida como tú quieres que la veamos. Ayúdanos a poder ver, Señor, lo fugaz y lo falaz que es esta vida, y que fuimos llamados con un propósito, que fuimos llamados con una encomienda, que no estamos aquí, Señor, para acomodarnos, puesto que solamente somos peregrinos y pasajeros.
Gracias por todo lo que nos das. Gracias por la sabiduría, por el trabajo, por los recursos. Gracias, Señor. Danos sabiduría para poder administrarlos y que podamos disponerlos para tu obra. Que sirvan para eso, Señor, para poder tener la libertad de servirte, para poder tener la libertad de poder aportar a tu obra y bendecir a los demás, a quienes nos rodean. Que podamos, Señor, ser fieles aún en eso. Si hemos rehusado, Señor, ciertas áreas de nuestra vida, muéstranos. A lo mejor no nos damos cuenta, Señor. Tal vez ignoramos cosas, pero hoy te pedimos que nos las muestres y con un corazón sincero y humilde te pedimos que nos las muestres, Señor. Y con ello ruego que puedas encontrar en nosotros esa disposición para poder entregártelas y renunciar a ciertas prácticas que pueden estar estorbando nuestra relación contigo, que puedan estar estorbando nuestro crecimiento. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos. Ayúdanos, danos la firmeza, como decía el apóstol Pablo, que en el momento de persecución, en el momento de dificultad, podamos estar firmes en ti. Que nuestro sí sea sí, que nuestro no sea no, que podamos mantenernos, Señor, con nuestra palabra, sin fluctuar, sin vacilar. Gracias, Señor, porque eres bueno con nosotros y porque nos instruyes. Gracias, Padre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bien. Muchas gracias, familia, por su tiempo. Nada más animarles a perseverar en ello, ¿sí? Y antes de que se me olvide, que se me olvidó comentarlo al principio, ¿sí? Recordemos que aún nos estamos apuntando, ¿sí? Aún nos estamos anotando, aún hay aforo. No es porque queremos. Miren, hablando acerca de los domingos, de verdad hay gente que quiere estar o que ha intentado apuntarse y no ha podido, ¿sí? Entonces, y esto lo digo para aquellos que de repente pueden anotarse y pasa alguna situación y no puede venir, por favor avise y diga: hermanita, en este caso mi esposa, que es la que está llevando a cabo esto, hermana, ¿sabe qué? Me fue imposible venir, para que en este caso mi esposa pueda mandar un mensaje a aquellos que quieren venir y que se les dijo: pues ya estamos ocupados, no hay cupo, sí. Entonces, consideremos eso, por favor, sí, seamos diligentes en eso. También es un área de madurez. Yo sé que, pero miren, ¿qué tanto esfuerzo es mandar un mensaje y decir: hermanita, ¿nos puede apuntar? ¿Es mucho esfuerzo? A ver, alguien que diga, la verdad que para mí sí es mucho esfuerzo, y le ayudamos a ver cómo podemos apoyarle. De verdad lo digo, ¿no? Bueno, entonces hagámoslo, seamos diligentes en eso, ¿sí? Seamos diligentes en eso, mandemos un mensajito, ¿sí? Y miren, esto es por obediencia a las autoridades. No es más que por eso. Tenemos que ser obedientes a las autoridades y queremos hacerlo. Ayúdenos en ese sentido, ¿sí? Bueno, pues que Dios me los bendiga. Saludos a todos, saludos a los del Valle, de la Toba, mis hermanitos, un abrazo, les extrañamos. Hermana Rocío, por ahí también la vi conectada, y algún otro por ahí. Un abrazo, bendiciones a todos. Bye.